Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy volvemos a contar, como cada semana, con la sección de las edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, para los que no conocen, ya hemos desarrollado muchísimas entregas que van desde finales del siglo XIX y ahora estamos ya en los años 70, 80 del siglo XX para hablar de distintas formas y expresiones del totalitarismo que han tenido lugar no solamente en la sociedad occidental, también hoy hablaremos de algo que nos queda geográficamente lejos, tampoco está muy vinculado al tema judío, pero sí que ha conmocionado a la sociedad cuando se conoció, y el único vínculo, digamos, que tiene con el judaísmo es que allí también se cometió un genocidio, aunque en este caso una especie de autogenocidio del que nos vas a hablar. Vamos a hablar de lo que fueron los Khmer Rouge, que era el nombre en francés que se hizo popular, pero Khmeres rojos, y su terrible líder Pol Pot. ¿Qué es lo que pasó en Camboya en esos años 70, Ricardo? Bueno, Camboya, que como bien señalás, en general no la tenemos muy presente, pero sin embargo, desde el punto de vista cultural y turístico, es uno de los grandes centros de atracción mundial, porque están las grandes ciudades de Angkor Wat, de tiempos justamente de los reinos Khmer, y que lo que va a ocurrir es que en realidad sufre una especie de coletazo de la guerra de Vietnam, ¿no? Porque mientras estaba desarrollando la guerra de Vietnam, tanto Laos como Camboya, bueno, reciben esquirlas de esa guerra, y lo que va a ocurrir es que Camboya, cuando se independiza de Francia, al igual que Vietnam y Laos, va a tener una monarquía con el rey Sihanouk, y este rey va a ser depuesto por un golpe militar en 1970, que va a establecer el primer ministro, Lon Nol, va a establecer un régimen militar, la República de Camboya, y lo que va a ocurrir es que este antiguo rey va a formar una milicia para volver a restaurarse. Y dentro de ese seno de esa milicia, ahí va a formar parte un grupo de izquierda que se va a conocer como Partido Revolucionario del Pueblo de Camboya. Y eso es lo que llamamos el Khmer Rouge, ¿no? Así como hablamos del Khmer Rouge, el Khmer Rojo, también había un Khmer Bleu, ¿no? Acá claramente la influencia francesa, ¿no? El Khmer Bleu eran todos los partidos de centro y derecha, pero dentro de esa milicia que buscaba la restauración del rey, se va a ir formando un pequeño grupo que va a tomar el poder en 1975. Primero, esta aclaración, ¿no? ¿Cómo es que llega al poder? De hecho, Sihanouk no estaba viviendo en Camboya, con lo cual no tenía idea realmente de lo que pasaba en el terreno. Y en 1975, este grupo, esta milicia, va a tomar el poder, la ciudad de Phnom Penh, y ahí se va a establecer el régimen del Khmer Rouge. Y ahí es donde va a cobrar protagonismo esta figura enigmática de Pol Pot, que en realidad era un nombre de guerra, su verdadero nombre de Salotsar. Él se había formado en Francia, no terminó sus estudios universitarios, pero ahí es donde empieza a vincularse con todo el mundo de la izquierda marxista. Y lo cierto es que lo que va a ocurrir entre 1975 al 79, ahí se instala un régimen completamente nuevo y de carácter totalitario. En este sentido, vamos a encontrar probablemente uno de los regímenes totalitarios más sangrientos y de mayor ingeniería social que vamos a encontrar en la historia. Pero en este caso lo que buscó era un salto a una utopía campesino-agraria bucólica, porque las grandes ciudades van a quedar despobladas, se va a deportar masivamente a los pobladores de las ciudades a colonias agrícolas, digamos una vez más la granja colectiva. Solamente en la capital van a quedar los miembros del gobierno, que cortan todos vínculo con el mundo exterior, salvo con la República Popular China, y van a abolir el dinero, van a abolir la familia, la propiedad privada,
se va a prohibir hablar en otros idiomas que no sea el camboyano. Se va a prohibir la lectura, se va a prohibir la religión, ¿no? Es decir, que comienza la destrucción de todo el mundo anterior para construir una nueva humanidad eh, ubicado en estas granjas agrícolas. La única propiedad que podía tener una persona era su propio cuenco de arroz y la cuchara, lo único que quedaba, y la educación era de los niños era en, digamos, a través del partido, ¿no? Se cortaba el vínculo con los padres. Y acá tenemos varios crímenes. Primero, la deportación masiva, que significó la muerte de cientos de miles de personas, porque ahí tenían que ir caminando ancianos, enfermos, niños, bueno, vamos, muchos fueron abandonados por el camino. Luego se fueron ubicando en estas granjas colectivas y acá hay algo muy importante a tener en cuenta y es la edad de los miembros del Khmer Rouge, que en general el promedio era 14 años de edad. Es decir que, claro, encontramos desde niños y adolescentes formando una milicia, con lo cual eran absolutamente implacables, sanguinarios, regidos por este pequeño grupo de Pol Pot y otros seguidores. Bueno, ahí lo que hubo fue una enorme masacre porque todos los universitarios los mataron los monjes budistas, es decir, que toda persona que supiera leer y escribir o que tuviera algún tipo de formación los iban matando sistemáticamente, se prohibió el uso de anteojos y también vamos a encontrar lo que ha sido tipificado como un genocidio por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. ¿Por qué? Porque hubo una minoría, los chams, que eran una minoría étnica, pero que además practicaban el Islam en el sudeste asiático. Y ahí hay documentación de que hubo un exterminio sistemático de esa minoría, que de hecho se les prohibía hablar su idioma, si se descubría que estaban hablando en cham, se los ejecutaba sumariamente, y hubo varias fosas comunes que se han encontrado que directamente mandaban a matar a estas personas y se estima que de ese grupo étnico murió aproximadamente el 36%. Bueno, lo que fue este régimen que duró 4 años significó la muerte de aproximadamente un tercio de la población, ¿no? Entre todo este tipo de ejecuciones, las muertes por hambre, por maltratos, por ejecuciones, porque no había ningún tipo de proceso ni nada parecido, ¿no? Cuando se encontraba algún adulto robando comida porque estaba muriéndose de hambre, se le ejecutaba en forma sumaria y se arrojaba su cadáver al río, con lo cual había lugares en donde había grandes depósitos de cadáveres, y todo esto va a terminar en 1979 porque el régimen de Pol Pot emprende una campaña militar contra Vietnam y los vietnamitas que ya venían entrenados de una larga guerra, ¿no? Primero contra Francia y después contra Estados Unidos, puede vencer rápidamente al régimen de Pol Pot. Y lo cierto es que este personaje, junto a muchos otros partidarios de él, se van a refugiar en la selva durante varios años. Pol Pot se estima que murió en la selva en 1998, combatiendo, ¿no? Ahí en la jungla. Pero por otro lado, en Camboya se logró restaurar la monarquía finalmente con el rey Sihanouk, ya anciano, en 1993, en un régimen de unidad nacional con los antiguos partidarios de la República de Camboya, es decir, que pudieron formarse distintos grupos milicianos y lograr un tipo de unidad, incluso convocando antiguos miembros de los Khmer Rouge. Lo cierto es que esto ha dejado una marca muy profunda para Camboya. Es uno de los países donde hubo más campos minados en todo el planeta, por lo cual también hubo una gran cantidad de personas heridas por minas antipersonales. También hubo un gran saqueo cultural porque estos antiguos templos y complejos palaciegos como Angkor Wat
quedaron completamente abandonados a la selva, porque también mataron a los arqueólogos, a todos los científicos, ¿no? Es decir, fue un verdadero cataclismo en términos educativos, culturales, profesionales, y muchos de estos templos incluso fueron rodeados con minas, con lo cual incluso al día de hoy a los turistas se les pide que no se aparten del camino marcado porque puede haber minas todavía. Es decir, que ha dejado una huella muy profunda y justamente para no olvidar lo que fue esto, en muchas aldeas se colocan, y esto puede parecer macabro, pero tiene un sentido muy profundo, se colocan estantes en donde están las calaveras de todos los que han sido ejecutados, ¿no? Y uno podría entender que es algo macabro, pero la verdad que es un verdadero recordatorio de lo que fue este régimen criminal que significó la muerte aproximadamente de un tercio de la población. Ahora bien, recién hace 3 años atrás fueron los juicios en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, ya con personajes que eran nonagenarios, ¿no? Es decir, que se dudaba si podían llegar a cumplir algún tipo de pena. Pero bueno, fue importante esto para Camboya porque permitió cerrar muchas heridas y conocer con más detalle lo que fueron crímenes como contra la humanidad, como fueron estas deportaciones masivas, lo que fue tipificar este genocidio contra la comunidad Cham, lo que fue un sistema de tortura, una especie de campo de concentración que fue conocido como S-21, en el que obligaban a las personas a decir que eran agentes de la CIA y la KGB y de Vietnam simultáneamente para ejecutarlos. Es decir, que se conoció con mucha más profundidad lo que fue este sistema criminal y de exterminio, incluso contra su propio pueblo, ¿no? En aras de crear una nueva humanidad de cero en una utopía agraria completamente demencial. Pues realmente es estremecedor, ¿no? Esto de, yo creo que inauguró una nueva categoría dentro de los genocidios. Esto es genocidio contra la propia población en pos de una utopía, como tú decías, como un objetivo político evidentemente inalcanzable y que va contra la lógica, contra el tiempo y que, bueno, desgraciadamente no es el último ejemplo que se ha dado en ese sentido. Así que en esta edad del totalitarismo también tenemos que ver cómo surgen nuevas formas de opresión, no solamente con el extranjero, con el enemigo declarado de afuera, sino con la gente de dentro, con la propia familia que ya deja de existir y que se convierte en un obstáculo para llevar a cabo estas pesadillas, iba a decir sueños, pero son pesadillas sociales. Te agradecemos mucho, Ricardo López Gotti, y esperamos volver a contar contigo en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Separado.